Bienvenidos a Mente Abierta. La historia oculta de la Kaaba, raíces paganas en el corazón del Islam. Hace miles de años, en un rincón del desierto árabe, un santuario sagrado se erguía bajo un cielo estrellado, venerado por pueblos de diversas tribus y creencias. Este lugar, conocido como la Kaaba, se encontraba en la ciudad de la Meca, un centro de comercio y espiritualidad. Hoy la Kaaba es uno de los elementos más venerados en el Islam, el lugar hacia el que los musulmanes se dirigen en sus oraciones 5 veces al día. Pero la historia de este santuario tiene raíces que se hunden en un pasado mucho más antiguo, un pasado lleno de rituales y creencias paganas, muchos de los cuales han sido adoptados por el Islam de una manera muy sorprendente. Antes de que el profeta Mahoma naciera, la Kaaba no era más que un templo de culto para una serie de deidades. Según antiguos historiadores como el romano Diodoro Sículo, los árabes ya veneraban un templo sagrado en Arabia alrededor del 60 a.C. Este templo era probablemente la Kaaba. En los siglos posteriores, el geógrafo Claudio Ptolomeo también mencionó el santuario, al que llamó Macoraba, lo que sugiere que ya era un lugar conocido y respetado. El santuario estaba dedicado a varios dioses paganos, con cientos de estatuas e ídolos alrededor de la estructura. Entre los dioses más prominentes se encontraba Jubal, considerado el dios principal de la ciudad de la Meca, y Al-Lat, Al-Uzza y Manat, 3 poderosas diosas de la región. Cada año miles de peregrinos se reunían para rendir culto a la Kaaba, realizando rituales como el sacrificio de animales, el cual incluía la veneración de una piedra negra situada en la parte oriental del santuario. La piedra negra, ahora uno de los objetos más sagrados del Islam, era vista como un vestigio de un antiguo altar de sacrificios en donde se derramaba la sangre de las víctimas en honor a los dioses. Los peregrinos la besaban y la tocaban durante las ceremonias. Este ritual, que hoy se repite en el Hajj, la peregrinación islámica, tiene sus raíces en estos antiguos cultos paganos. La transformación de la Kaaba de ídolos a monoteísmo. Cuando Mahoma comenzó a predicar su nueva religión en el siglo VII, trató de transformar las antiguas creencias de los árabes, pero al mismo tiempo debía ganarse su apoyo. En lugar de destruir completamente las prácticas paganas, Mahoma adaptó muchas de ellas para crear un puente entre el pasado y el futuro del Islam. Uno de los primeros actos de Mahoma fue ordenar que los musulmanes se dirigieran hacia Jerusalén durante sus oraciones. Esto se debía a su deseo de ser aceptado por los judíos, quienes veneraban Jerusalén como su ciudad santa. Sin embargo, después de que los judíos rechazaron su mensaje, Mahoma cambió la dirección de la oración hacia la Meca y la Kaaba, consolidando el vínculo entre el Islam y las viejas prácticas paganas de la región. Además, Mahoma no solo mantuvo los rituales antiguos, sino que los transformó. Por ejemplo, el acto de dar 7 vueltas alrededor de la Kaaba, conocido como el Tawaf, era una antigua práctica pagana que ahora se interpreta como un acto de devoción a Alá. El correr entre las colinas de Safa y Marwa. Otro ritual islámico tiene paralelismos con los rituales paganos que se realizaban en el mismo lugar. La piedra negra y la veneración. Uno de los elementos más intrigantes de la Kaaba es la piedra negra. Esta piedra mide alrededor de 30 centímetros de diámetro. Tiene un color negro rojizo. Tiene una historia profundamente enraizada en el paganismo. Antes de la llegada del Islam, la piedra era vista como un objeto sagrado, uno de los principales focos de culto para los árabes paganos. Los musulmanes hoy en día besan la piedra durante el Hajj, un acto que refleja en gran medida el antiguo culto a los ídolos.
Incluso el propio califa Umar ibn al-Khattab reconoció que la piedra no tenía poder alguno, pero la besaba porque Mahoma lo había hecho. El antiguo culto de la piedra y sus sacrificios de animales fueron reemplazados por la creencia islámica de la que la piedra es un vestigio de la misericordia divina. Sin embargo, el acto de besarla, la veneración de la Kaaba y los rituales en torno a ella siguen siendo en muchos aspectos una continuación de prácticas preislámicas. Algunos estudiosos han sugerido que la Kaaba y sus rituales también están vinculados con creencias astrales antiguas. En las religiones paganas de la región, la adoración de los cuerpos celestes era común. La Kaaba pudo haber sido originalmente un centro de adoración astral, un lugar donde se rendía culto al sol, la luna y los 5 planetas visibles. Los antiguos árabes dedicaban estatuas a estas deidades celestes y la estructura de la Kaaba misma podría haber sido diseñada para alinearse con ciertas estrellas o eventos astronómicos. En el Islam y las raíces paganas, a medida que el Islam se expandió, Mahoma y sus seguidores integraron elementos de otras religiones, como el judaísmo, el cristianismo, el zoroastrismo, adaptando símbolos y rituales que tenían un significado profundo en el mundo preislámico. Esto no solo ayudó a suavizar la transición de los árabes de un mundo pagano a un mundo monoteísta, sino que también permitió que el Islam se consolidara como una religión viable y poderosa. Algunos académicos, como el egiptólogo Taha Hussein, ha señalado que muchas de las historias islámicas sobre la Kaaba y el profeta Abraham fueron creadas o modificadas para legitimar el santuario como un lugar sagrado. Aunque el Corán menciona que Abraham y su hijo Ismael construyeron la Kaaba, no hay evidencia histórica o bíblica que respalde esta afirmación. En cambio, la tradición islámica probablemente utilizó estas historias para conectar el santuario con figuras veneradas del monoteísmo y establecer la Kaaba como un sitio sagrado en la nueva religión. Hoy en día la Kaaba sigue siendo el centro de la fe islámica. Cada año millones de musulmanes de todo el mundo se dirigen a la Meca para realizar el Hajj, repitiendo los mismos rituales que han sido realizados durante siglos. Sin embargo, la historia detrás de la Kaaba nos recuerda que incluso las religiones más grandes tienen orígenes complejos y que los símbolos y las prácticas religiosas a menudo evolucionan tomando elementos de diversas tradiciones y creencias. La Kaaba es una piedra negra en el centro del Islam. Sigue siendo un recordatorio de la transformación de un santuario pagano en el corazón de una de las religiones más influyentes del mundo. Es un testimonio de cómo la historia, la fe y la cultura se entrelazan y cómo las raíces de una religión pueden ser tan profundas y antiguas como las estrellas que una vez adoraron sus primeros seguidores. En el corazón de Persia, más allá de las dunas del desierto y las antiguas ciudades de piedra, se alza una estructura misteriosa y olvidada por muchos, pero que ha sido testigo de la transformación de los imperios y las creencias a lo largo de los siglos. Su historia es un rompecabezas de tiempo, religiones y cultura, donde las capas de historia se entrelazan, dejando a los estudiosos y viajeros con más preguntas que respuestas. Se cuenta que la tumba de Ciro, el gran rey de Persia, fue alguna vez conocida por los lugareños como la tumba o la mezquita de la madre de Suleimán. Durante siglos, los nativos, con su sabiduría tradicional, creyeron que este monumento era el lugar de descanso de la madre del sultán Suleimán. Sin embargo, hace menos de un siglo, un grupo de orientalistas, estos eruditos viajeros con ansias de corregir lo que consideraban superstición local, corrigieron entre comillas esta visión y el monumento pasó a ser reconocido oficialmente como la tumba de Ciro. La historia, sin embargo, no termina aquí. En las paredes de lo que se conoce como el Palacio P se ha encontrado una inscripción misteriosa. Muchos la han estudiado y se ha llegado a una conclusión curiosa. La escritura no podría haber sido de Ciro. El estilo de la inscripción pertenece claramente a la época de Darío I, mucho después de la muerte del gran monarca persa. Nadie, argumentan los estudiosos, podría haber escrito en un sistema de escritura que aún no existía en la época de Ciro.
A pesar de ello, la inscripción sigue siendo un testimonio de la riqueza y la complejidad de las civilizaciones antiguas. Pero lo que realmente desafía las explicaciones tradicionales es lo que se encuentra en el interior de la tumba. En sus muros, las palabras sagradas del Corán han sido grabadas con cuidado, formando un mihrab, una estructura que señala la dirección de la Meca, el centro espiritual del mundo islámico. Lo extraño es que estas inscripciones parecen haber sido añadidas siglos después de la construcción original del monumento por los musulmanes, que buscaron darle un nuevo significado. El mihrab, con su orientación hacia la Kaaba en la Meca, sugiere que la tumba y la estructura que la rodean fueron construidas en la misma época, posiblemente por los mismos individuos. Es como si el tiempo hubiera dibujado una línea difusa entre las civilizaciones, las religiones, los significados, de modo que lo que originalmente pudo haber sido un monumento a un rey persa se transformó con el tiempo en un sitio de veneración islámica. Uno de los más recientes visitantes, observador crítico, dejó sus notas. Él mencionaba cómo la inscripción en la tumba de Ciro parecía una reinterpretación entre comillas de los antiguos símbolos. Reflexionaba sobre la conexión entre la Kaaba y la Meca y los cultos antiguos de la luna y la diosa Artemisa. Sostenía que la arquitectura del sitio en la Meca, con su forma cúbica y la gigantesca torre del reloj, tenían mucho en común con símbolos preislámicos como el culto a Artemisa, la diosa lunar, o incluso el tiempo mismo representado por Crono. Para él no era difícil ver la conexión entre estos antiguos cultos y las prácticas religiosas actuales, como si todo fuera una adaptación y un cambio de nombre y significado a lo largo de las eras. Otro participante en la conversación, un experto en la historia árabe, se mostró escéptico ante estas ideas. Mencionó que la torre del reloj, construida en el 2002, no tenía relación con los antiguos símbolos y que el derrumbe de la fortaleza de Akyad, una antigua fortaleza otomana, para hacer espacio para el nuevo complejo era simplemente una cuestión de desarrollo urbano moderno. Sin embargo, el replicante no se dejó disuadir, argumentando que la historia de la humanidad está llena de ejemplos de cómo los símbolos antiguos se realizan y se adaptan para nuevos propósitos, sin que se pierda su simbolismo original. Mientras tanto, las discusiones seguían tomando un giro hacia lo esotérico. Por ahí otro insistía en que el culto a la Kaaba y sus símbolos tenían raíces más profundas y misteriosas, incluso señalando que el nombre Cábala parecía estar relacionado con dos palabras, Kaaba, Alá, como si todo fuera parte de un esquema mayor, un juego de símbolos y poder que se había transmitido a lo largo de los siglos. La historia de la tumba de Ciro, el mihrab islámico, la Kaaba y las antiguas religiones sigue siendo un enigma. ¿Es simplemente el producto de la reinterpretación de símbolos a través de los siglos o existe una conexión más profunda entre todas estas creencias? Lo que está claro es que el pasado, con sus sombras y secretos, sigue influenciando nuestras interpretaciones del presente, y las fronteras entre lo antiguo y lo moderno, lo sagrado, lo profano, son más borrosas de lo que imaginamos. En fin de cuentas, las viejas piedras de la tumba de Ciro siguen siendo un eco de los tiempos remotos, un recordatorio de cómo las culturas, las religiones y las ideologías se han fundido, adaptando y transformando como una antigua roca que con el lapso de los siglos cambia de forma pero nunca pierde su esencia, y quizás ese es el verdadero misterio. ¿Quiénes somos nosotros, los viajeros del presente, para descifrar el enigma de estas piedras, cuando ni siquiera podemos comprender completamente las historias que ellas guardan? La piedra negra tenía un papel destacado en el culto pagano. Los paganos ofrecían allí sacrificios de animales, pero el ídolo de piedra negra sustituía al altar. Sobre la piedra negra usaban la sangre de animales sacrificados.
Zoroasterismo, cubo de Zoroastro, construido frente a las tumbas de los reyes Aqueménidas 553 a 330 a.C. Kaba Ye Sartosht, cubo de Zoroastro. Pasar Gadai Lit, que es garrote protector o garrote fuerte. La escritura tallada dice: soy Ciro el rey, una Aqueménida, en persa antiguo, elamita y acadio. Templo del fuego de Bakú, Azerbaiyán. El altar está situado sobre un respiradero de gas natural que enciende una gran llama en el centro y 4 llamas más pequeñas en las esquinas del tejado del pabellón. La intensa explotación de las reservas de gas natural de la península provocó el agotamiento de la llama en 1969. Las llamas que se ven hoy en día se alimentan del principal suministro de gas de Bakú, y en 1998 fue nominado como Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. Fuego del Templo de Bakú, Azerbaiyán. Notas sobre la tumba de Ciro. Se la denominaba tumba o mezquita de la madre de Suleimán. Hace menos de un siglo los orientalistas corrigieron la opinión errónea de la población local y desde entonces se la conoce como la tumba de Ciro. La inscripción falsa está en la pared del Palacio P y no en la tumba. Es falsa porque el tipo de escritura fue ideada por Darío I. Años después de Ciro, nadie puede escribir con un sistema de escritura que aún no se ha desarrollado. El interior de la tumba tiene versículos coránicos. Es un mihrab. Los eruditos afirman que estos versículos coránicos fueron tallados 100 años después de que los musulmanes construyeran la tumba. El problema es que el mihrab está orientado hacia la Qibla, por lo que el mihrab y la tumba fueron construidos en el mismo periodo por las mismas personas. Sin sacar conclusiones apresuradas, sin embargo, en este caso parece que los versículos coránicos dentro de la mezquita de la madre de Suleimán frente a la Kaaba son más genuinos en comparación con el zoroastrismo pagano, entre comillas. Podrían ser los adoradores de Artemisa, cambiando el nombre a Diana, su equivalente a romana. La evidencia está ahí en el plano, ni siquiera se esconde en el plano. Fue hecha intencionalmente con similitud de la piedra negra y su marco con los genitales femeninos externos. Y no podría ser más explícito el símbolo de Artemisa. Es gigantesco en la parte superior de la torre del reloj. Ella es la diosa de la luna. El color verde es el color de Artemisa. ¿Y qué color es el brillo de la torre del reloj? El cubo o Kaaba y la torre del reloj rinden culto a Cronos simultáneamente. Cronos o Saturno romano es el dios del tiempo. Los anillos de personas alrededor del cubo negro. Artemisa es la nieta de Cronos, ya que es el padre de Zeus. Y creo que tienen más en esta relación entre ellos. No encontré una explicación que dé la razón para adorar a la piedra negra y la conexión con la religión. La Cábala es Kaaba más Alá. Torre construida en el 2022. Quizás no pueda tener nada que ver con el simbolismo histórico, sin embargo cualquier persona interesada debería saber que la fortaleza de Akyad, una ciudadela otomana, fue destruida para despejar esta área para la construcción de la torre.